Más de uno León. Onda Cero. Bueno amigos, pues este miércoles, tal y como hacemos en miércoles alternos, cada 2 semanas aquí en nuestro Más de uno León, la sintonía de Onda Cero, nos toca abrir nuestro gabinete de psicología y sexualidad con los buenos amigos de Cepteco. Cepteco, ya saben, desde hace más de 40 años, ayudando a muchísimos leoneses, ese centro psicológico de terapia de conducta que está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62. Y su director es nuestro buen amigo y colaborador Miguel Ángel Cueto, que es psicólogo, que es sexólogo y que aquí le tengo a mi lado. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. Buenos días. Los psicólogos a todo lo que dais de sí, porque tenemos la cabeza con unas pedradas buenas. Afortunadamente nuestra formación intenta hacer que la calidad de vida de la gente pueda mejorar. Y ese es el final. Ese es el final, es el objetivo, sí. Hacer un equipo con las personas que vienen al centro e intentar ayudarles en aquello que les cuesta un poquito más llevar a cabo. Pues ahí ya saben, en Cepteco, 987 26 15 62. Y vamos a hablar de las personas enfadadas, qué buen tema. Vamos a hablar de las personas, todos nos hemos enfadado y todos nos enfadamos. Claro, aquí estamos hablando ahora, o nos vamos a referir sobre todo al morugo crónico. Que decíamos tú y yo antes, fuera de antena, que morugo es una palabra muy leonesa. Fuera de aquí no nos la entendería muy bien, pero cualquiera que sea de León sabe lo que es ponerse morugo, o que fulanito o fulanita esté moruga, ¿no? O morugo. A ver, ¿por qué algunas personas reaccionan con enfado cuando cometen un error en lugar de asumir la responsabilidad? Vamos a empezar por ahí. En primer lugar, el enfado es una emoción adaptativa ante situaciones de peligro que nos desarrollan una capacidad para poder enfrentarnos o huir ante las situaciones, ¿no? Normalmente el enfado, ese enfado, digamos, morugo, como tú muy bien has comentado a nivel leonés, es una estrategia o mecanismo de defensa para protegernos un poco de la propia autoestima, ¿no? En general, admitir el error pues genera sensaciones de vergüenza, de inseguridad personal, y culpar a otros evita sentirnos mal con nosotros mismos, ese malestar interno, y mantener una imagen positiva de nosotros mismos, siempre culpabilizando a los demás de nuestros errores, de nuestras frustraciones y de nuestros problemas, ¿no? Yo encuentro pocas cosas tan irritantes como alguien que no asume un error, que no pide perdón, que dice, bueno, pues joder, me metí la pata, me equivoqué, que además yo creo que también es un síntoma de madurez, y no hacerlo es un síntoma de infantilización, ¿no? Por eso te pregunto, Miguel Ángel, en tu opinión, ¿qué rasgos de personalidad suelen estar presentes en esas personas que culpan constantemente a los demás de todo lo que sucede? Sí, realmente suele mostrar un ciertos rasgos de neuroticismo, es decir, tienen, como tú muy bien has dicho, una baja autocrítica, toleran mal la frustración o situaciones que tengas, y en algunos casos se quieren a sí mismos solamente y no nos quieren a los demás, que son con un perfil narcisista, ¿no? También es frecuente que sean personas que les cueste controlar sus emociones, es decir, que cuando una emoción, ya sea alegría, tristeza, enfado, miedo, les surge, automáticamente reaccionan de manera impulsiva y tienen, desgraciadamente, muchas veces ese morugo crónico, esa visión rígida de que los problemas me los crean los demás, que yo no soy responsable de los errores que cometo. Y eso hace que siempre echemos la culpa pues al gobierno, a nuestro jefe, a nuestra pareja, a nuestros amigos, de algo que muchas veces son simples frustraciones de la vida cotidiana que todos generalmente tenemos. Sí. Es gente muy tóxica esta, ¿eh? Hombre, normalmente yo aconsejo siempre de personas que sean crónicamente morugas, apartarte de ellos, porque en el fondo nos contagian esa especie de enfado constante, personas... Lo que pasa es que las redes sociales están haciendo un flaco favor, y perdona el inciso, a la hora de llevarlo a cabo, porque eso lo que hace es enfadarnos, porque el enfadarnos nos lleva a tomar decisiones en función de las emociones, y en función de las emociones los seres humanos somos terriblemente más vulnerables, y los políticos aprovechan esa circunstancia a nivel social para enfadarnos. Sí. No, que eso es una táctica, vamos. Estrategia, sí. Eso yo lo tengo clarísimo también. Miguel Ángel, ¿cómo influye la educación emocional temprana en el desarrollo de esta forma de afrontamiento? Enseñar ya desde pequeños a nuestros hijos a asumir sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos. Claro, por supuesto. Es decir, si no educamos a nivel de una educación emocional adecuada, por ejemplo, padres pueden ser que no enseñan a asumir errores a sus hijos, o padres excesivamente autoritarios, es decir, que se enfadan o castigan mucho en función del fallo, del error que tenga el hijo.
normalmente generan ese tipo de modelos de hijos que temen a equivocarse, que huyen de la equivocación, que no aceptan su propia situación de error y reaccionan con una proyección o una agresividad para protegerse de la culpa que ellos podrían tener. Es decir, hacen que de alguna manera el otro sea capaz o echar la culpa al otro de aquellos errores que uno siempre tiene, ¿no? Personas que además no solamente se quejan de lo que pueda suceder, sino de todo en general, o sea, se quejan del tiempo, nunca llueve a su gusto, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Se hace calor porque hace calor, se hace frío porque hace frío, los polculeros, o sea, el polculero profesional, que es que esos que son irritantes a más no poder. Vas a un viaje, imagínate, organizado, siempre, a lo mejor siempre hay uno que protesta que el hotel, que la comida la cama, que si ruido, que si lo que sea. Adáptate, coño. O sea, cuando hay que protestar, se protesta. Si Hombre, no, ya, no haya que enfadarse. Es adaptativo la protesta, pero cuando se sobrepasa de manera crónica es lo que hay que intentar en cierta medida evitar, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la proyección psicológica en el comportamiento de culpar a los demás? Bien. Esa proyección, como tú muy bien comentas, es intentar atribuir a la otra persona defectos o errores que cada uno de nosotros tiene y que nos es difícil o no queremos reconocer, ¿no? Normalmente culpar a los demás evita enfrentarse a uno mismo, entender que todos tenemos limitaciones, todos, como muy bien comentaste antes, nos equivocamos, cometemos situaciones de incomodidad, de peligro, molestamos a los otros sin necesidad de hacer las cosas, pero muchas veces lo importante es saber gestionar esa situación, de asumir nuestras propias limitaciones, nuestros propios errores, sin necesidad de culpar al otro, ¿no? Vamos a terapia entonces. Yo no sé si alguien va a terapia, va allí a Cepteco a decir, oye, a ver qué me pasa porque estoy todo el día cabreado, todo el día enfadado, siempre culpando a los demás. Yo no sé si has tenido casos de estos. Los tienes. Pues entonces, mira, fenomenal la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo se trabaja, cómo trabajas terapéuticamente con esas personas que tienden a culpar a otros, ¿no? Decías que tenía que ver con el ego, por ejemplo. Sí, exactamente, muy bien. Se trabaja, en primer lugar, el saber y conocer sus propias emociones. Es decir, la alegría, tristeza, enfado, miedo, reconocer esas emociones y lo que te dispara ese proceso. ¿Qué estímulo es el que te dispara esa emoción? Y son personas que generalmente tienen una baja tolerancia a la frustración, con lo cual tienen que reflexionar sobre si eso que sucede es tan grave como para tener que enfadarme o gritar o pegar a alguien o meterme en un lío. Y también en la terapia cognitivo-conductual esas distorsiones cognitivas, es decir, que a veces no es tanto lo que nos pase, porque más o menos a todos nos pasan las mismas cosas, las mismas frustraciones, sino la manera que tenemos de pensar sobre esas frustraciones, de señalar un culpable, de promover en cierta medida la responsabilidad en vez de los demás en responsabilidad ajena. Es decir, yo me enfado porque pienso que es injusto lo que sucede y es normal que te enfades, hombre, no vamos a estar muy contentos cuando un país se invade o se mata claro. Casi una ciudad como Ponferrada a la población, ¿no? Como puede ser ahora en toda esa guerra entre Israel, ¿no? Y ese proceso no nos hace sentirnos bien, pero digamos que la opción que hay ante esa situación es intentar cambiar eso, llegar a acuerdos o por lo menos presionar para que se lleguen a acuerdos, pero no empezar a matar a gente o empezar a tener conflictos con otras personas, ¿no? Ya para terminar, Miguel Ángel, bueno, decíamos que estas personas, los que están permanentemente enfadadas, las que además culpan de todo lo que sucede a los demás, las que son culo mal asiento, o sea, siempre están con el ceño fruncido, ¿no? ¿Qué impacto tienen estas actitudes y estas personas en las relaciones interpersonales? Pues la verdad es que siempre suelen generar conflictos. Y la gente que está enfadada, pues no es grata estar a su lado, no es grato, no es agradable. Deterioran la confianza en los demás, modifican o interfieren en el proceso comunicativo habitual. Normalmente provocan ese rechazo y una distancia emocional por parte de otros. Con lo cual, las estrategias que tenemos en las relaciones a nivel social es defendernos de esas personas y además no empatizamos con ellos porque realmente tampoco somos personas así. El entorno normalmente a veces se siente atacado y demás. Y de hecho esta mañana, pensando en el programa,
hubo una zona allí por el barrio romántico que suelo pasar desde mi casa al despacho, y había un camión que suele estar ahí puesto, que interfiere un poco y limita el paso, no hay mucho sitio, ¿no? Incluso el amable conductor siempre cierra el retrovisor para que podamos pasar, ¿no? Pero hubo un chaval esta mañana pues que me dejó pasar, pues muchas gracias, y me dijo después, tenga un buen día. Pues igualmente, es decir, que en el fondo el ser cortés, ser cordial, ser respetuoso con los demás, pues me alegró la mañana, porque dije, coño, fíjate qué bien, un chaval joven, amable, cordial, hacía un frío que pelaba esta mañana también, pero fue capaz de cesarme un buen día, y eso me agradó mucho, porque en el fondo los seres humanos somos así, tenemos empatía, entendemos a los demás, aceptamos los errores en otros y personales, y la vida es así, y es lo mejor que podemos hacer. Yo siempre he pensado que hay que elegir muy bien por qué motivo te enfadas en la vida. Porque es que no merece la pena. Y ya no te digo nada cuando te cruzas con un tonto. Pero el tonto de baba, que dices, no tengo nada que hacer con él. Lo único, voy a luchar todo lo posible para no ser como él en algún momento, ¿no? Pero cuando te cruces con un tonto, da igual, en una ventanilla, en una tienda, en tu trabajo, en una amistad, huye, o sea, sal. Estás perdido, no puedes razonar con ese. Con el bobo absoluto no puedes. Como muy bien has dicho, decía Aristóteles, hay que saberse enfadar en el momento adecuado, con la persona adecuada y de la manera adecuada. No se puede terminar mejor este tema, el que hemos abordado hoy en nuestro Gabinete de Psicología y Sexualidad con Miguel Ángel Cueto. Personas enfadadas ha sido el tema de hoy. Muchísimas gracias. Dentro de 2 semanas volvemos con el Gabinete. Gracias. Un placer. Gracias. Más de uno León.